no hay energía más valiosa que la energía de conciencia, que es la nuestra, porque es la que oprime el botón de que se pueda soltar hasta desde una bomba nuclear hasta cualquier otro tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, Ujú. a lo que voy yo es que no le estamos dando el peso de nuestra energía de conciencia y le estamos utilizando para tareas pues mucho más pequeñas de la capacidad que tenemos al ser la única energía que es capaz de autocontemplarse, que le llamo yo densidad energética. Y eso también pasa en las relaciones, en los noviazgos o hasta en Ujú. los amigos, o sea, en la escuela. Siempre está el grupito de la escuela y el niño que es como el líder del grupo, ¿no? Sí. Y alrededor tiene tres, cuatro que son como los mejores y esos tres, cuatro le dicen a otros. Y entonces empieza a ser una jerarquía del péndulo, pero si tú lo Ujú. ves en una microescala, es una energía hasta reputacional. Claro. El nosotros acceder a la parte metafísica es expandir en una potencia innumerable de veces lo que es nuestro cerebro, donde ya se convierte más en la mente y Ujú. en la potencialidad de lo que existe en la mente. Entonces, yo sí invito mucho a mis lectores que la puerta de entrada de todo eso es la energía de conciencia y el mercado interno energético. Hoy recibimos una voz muy joven que no vino a repetir fórmulas per se, sino a cuestionar los sistemas invisibles que sostienen nuestra forma de vivir. Jorge Inda es emprendedor, diseñador, autor y pensador mexicano, fundador de proyectos como Helpers Co. e Indarat Design. Ha construido empresas en el bienestar, la industria alimentaria y el diseño funcionando ciencia, estética y conciencia con una mirada profundamente simbólica. Pero su búsqueda va mucho más allá de lo empresarial. Lo más poderoso de Jorge, o lo que llamó muchísimo mi atención, no es solo lo que ha creado, sino la pregunta que lo mueve detrás. ¿Qué es lo invisible, pero poderoso, que realmente gobierna nuestra experiencia? En su libro, La divisa energética, una nueva forma de mirar, propone algo radical y sencillo a la vez, que cada vínculo humano es, en esencia, una transacción energética, que antes que dinero, poder o palabras, intercambiamos presencia, intención y frecuencia. Desde la filosofía hasta el surrealismo clásico, desde la economía y la física cuántica, su camino ha sido una exploración constante entre materia y espíritu, entre diseño y significado, entre negocio y conciencia. Es parte de una generación que no quiere elegir entre éxito y profundidad, que entiende que innovar no es solo lanzar productos, sino es expandir la forma en la que pensamos y en la que sentimos y la forma en la que nos relacionamos. Hoy en este episodio hablaremos sobre la moneda más importante que tenemos, la energía, sobre creación y sobre el poder que tenemos para drenarnos o recargarnos vistas desde el punto de vista de lo económico, de lo filosófico, de lo psicológico, desde lo físico y por supuesto de lo espiritual. Jorge, muchísimas gracias por estar acá. No, hombre, gracias a ti, Marion. Gracias ahora sí por tan amable introducción. Mm. Y sí, definitivamente no lo pudiste haber ejemplificado mejor. La divisa energética Ujú. es ese libro que prácticamente habla de eso, habla de la profundidad y la esencia detrás de las capas del dinero. ¿Qué hay en el Mm. fondo? ¿Cuál es el núcleo? Ujú. A mí me encantó desde que lo vi. Y dije, wow, qué interesante concepto para hoy en día, ¿no? Que estamos acostumbrados a pensar que la moneda más importante que tenemos es el dinero, o hoy en día también creo que una de las monedas más importantes que tenemos es el sistema nervioso. Pero detrás del dinero y detrás de tener un sistema nervioso regulado, la moneda más importante que tenemos es la energía. Así que entrémosle directo a la carnita. Para ti, Jorge, ¿qué es la energía? Perfecto, Marion. Pues mira, veamos la energía como si fuera una cebolla. Ujú. Digamos que hay capas donde a primera vista nosotros no lo podríamos eh, ver a profundidad, como es en el ejemplo del dinero, ¿no? La capa externa es el dinero fiat, como así lo conocemos, pero si tú te vas metiendo un poco más hacia el núcleo, vas entendiendo que en realidad lo que se transacciona, lo que se mueve, lo que fluctúa, es en el epicentro lo que es la energía. Y Ujú. dentro de esa energía, pues sí, me dediqué a reflexionar, a comprender y a estudiar que no porque la energía es un tema suena muy general, pero en eso hay matices, Ujú. hay tipos de energía, tanto corporales como externas, ¿no? La energía atómica, la hidráulica, todas estas, y en energías física, energía mental, energías creativas. Entonces,
yo hablo de una divisa energética porque es todo un mundo dentro de la palabra energía que hay que estudiarlo, desarrollarlo, analizarlo y sobre todo explotarlo. Ujú. Y todo este conocimiento, Jorge, vino mucho a través de la pandemia, ¿no? Del encerrón. Y fue mucho como, quiero aprender, ¿no? Voy a empezar a leer y leíste sobre economía, filosofía, sobre física cuántica, sobre todas estas disciplinas y te clavaste en diferentes autores, diferentes corrientes, ¿no? De pensamiento. ¿Y cómo fue la construcción de todas estas corrientes para llegar a tu propia interpretación, tu propia metodología, tu propia opinión acerca de la energía y de crear el libro La Divisa Energética? Pues algo que yo siempre he practicado desde pequeño es me cuestiono todo Ujú. y siento que esa es la clave básica para comprender la energía. Tú cuestionate todo, tú reflexionas sobre todo lo que te digan. Entonces, yo en la pandemia, pues así le hice, ¿no? Compraba libros que hablaban de, por ejemplo, de política de extrema derecha y también te leía libros de política de extrema izquierda, pero no me quedaba nada más con el punto de vista que a mí más me acomodaba, Ujú. sino tenía que también leer el otro punto de vista para hacerme una idea más global. Y eso se le conoce mucho como el método hegeliano. Es, Ujú. oye, Marion, tú tienes una tesis, yo tengo una antítesis, nosotros vamos en esta discusión o esgrima intelectual que le dice Schopenhauer, Ujú. se mejora la idea, porque lo que no se discute no se mejora. Y solo así podemos trascender pues, como generación, como humanidad, no nada más quedándonos con las respuestas que nos acomodan y siguiendo una línea narrativa de lo que se nos hace más adecuado. También hay que incomodarnos un poco al decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con tal corriente de pensamiento, pero le entiendo. Y de hecho hay una Ujú. frase que me fascina que dice Aristóteles, que nada más una mente educada puede comprender el punto de vista del de enfrente sin necesariamente estar de acuerdo. Pero así es como se mejora la Sí, reflexión. me encanta, me parece fascinante. Y a ver, entrémosle a la divisa energética. Claro, pues mira, la divisa energética ahora sí que es su columna vertebral, Ujú. es que trato de explicar que dentro de este mundo de la energía, en la parte corporal, existe la energía física, Ujú. existe la energía intelectual y existe la energía espiritual o creativa. Vamos a ponerlo en una metáfora, digamos que estamos en el periférico, Ujú. una carretera muy transitada en una ciudad. Hay demasiados claxons, coches, la gente moviéndose, la velocidad es lenta porque hay muchísimos coches en los carriles centrales, ¿no? A esos carriles yo les llamo los carriles 3 y 4 y Ujú. tienen una razón de serlo. Digamos que como las cuerdas de una guitarra son las cuerdas centrales. Ujú. Después tenemos al lado los carriles 2 y 5, que es como si estuviéramos en el periférico en el segundo piso. Ujú. Ya subes al segundo piso, sigue habiendo coches, pero ya hay menos coches compartiendo tu Ujú. misma vía. Entonces la velocidad para alcanzar tus metas, para alcanzar tus logros, se vuelve menor porque hay menos personas compitiendo. Ujú. Ahora sí que oferta y demanda, ¿no? Y finalmente tenemos los carriles 1 y 6. Digamos, en este ejemplo hipotético, que hubiera en el periférico un tercer piso, ¿no? Ujú. Entonces, en ese carril ya hay muy pocas personas que estén transitando en esos carriles. Entonces, en esos carriles, la velocidad para alcanzar tus metas, tus proyectos, las cosas que tú quieres crear, son muy pocas las personas como tú. Entonces, a medida que tú entiendes cómo utilizar tu energía de la intelectual a la física, sales de esas líneas súper transitadas y entonces te vas a las energías físicas, que ya contemplas ideas, panoramas, presente, pasado, futuro, proyecciones. Y en las últimas, que es la espiritual o la creativa, ya tomas ideas de un mercado completamente diferente Ujú. a este. Mm. Interesante, porque además muchas veces en este tipo de cultura, las prácticas creativas a veces es como, ay, no vas a ser artista, te vas a morir de hambre, ¿no? Mm. Lo ven como si fuera un trabajo como mal pagado, por así decirlo. Y yo estoy de acuerdo contigo, o sea, para mí siento que esa energía espiritual o esa energía creativa es la fuente de creación de todo, es como de los lugares que más energía te da, que más nutrición. ¿Por qué existe esa disonancia entre algo que nos da muchísima energía en el cuerpo humano, pero que nos da poca energía económica, por así llamarlo, en el mundo en el que vivimos? Creo que es una pregunta increíble. Yo también me la planteé Ujú. y me dediqué a dar esa respuesta en un capítulo del libro donde hablo de remuneraciones energéticas. Ujú. No todo el mundo tenemos las mismas remuneraciones.
Por ejemplo, yo lo distingo en 3 tipos de remuneraciones. Hay gente que persigue una remuneración económica. Oye, ¿cuánto me va a generar? ¿Cuánto le voy a invertir? ¿Cuánto destreza mental me va a costar? Mi remuneración es plenamente económica. Después tienes la remuneración que puede ser o el ego o realización personal. Es, oye, yo quiero trascender, yo quiero dejar un legado, yo quiero, que eso le pasa a muchos artistas, ¿no? A un Leonardo da Vinci, a un Salvador Dalí. Estas personas o muchos filósofos también están en eso, son remuneraciones que van hacia la realización personal o hacia el ego, no tanto hacia el económico. Y finalmente tenemos el tercer tipo de remuneración, que le llamo yo el nirvana oceánico. Es esa remuneración que estás persiguiendo a estar en un estado de paz. Imagínate los yogis en la India o los lamas en el Tíbet, en Katmandú, todas esas regiones, en realidad lo que están persiguiendo es una remuneración completamente de paz, donde se limitan hasta sus palabras a casi no hablar o hablar lo mínimo para contener la mayor parte de su energía. Entonces, hay 3 tipos de remuneraciones. ¿Cuál es la que te persigue a ti? Puede ser muy diferente que la que me persigue a mí. Y eso también lo hilo mucho con una parte que yo le llamo la pila energética. Hay veces que, y eso le pasa a muchos genios, gente muy creativa, que se adelantan a su tiempo porque la humanidad no está preparada para esa parte. Y ese es otro tema interesantísimo. Sí, porque luego muchas veces pueden tener la visión, la información, ya vieron un poco como de lo que va a venir el futuro, pero están 20 años antes, 30 años antes. Y eventualmente se quedan ahí como el innovador, ¿no? A veces hay medio el genio loco, ¿no? Y es simplemente, pues es que observó y entendió una necesidad que tenía el mercado, que tenía la gente muchos años antes. Exacto. Qué bueno que lo comentas. Y eso lo pongo de igual la manera de ejemplo. Imagínate que regresamos a los años 40, a los años 50. Y yo llego con un microchip que tiene en ese microchip una información guardada de bastantes secretos, ¿no? De gobierno, por decir un ejemplo. En esa época, el microchip no les va a valer nada porque no tienen una capacidad en sus dispositivos y una tecnología que les pueda hacer uso a ese microchip porque está adelantado a su tiempo. Eso le pasó a muchos pensadores, a muchos inventores. A Leonardo da Vinci, se utilizan hoy en día muchos de sus bocetos para lo que es el submarino, el helicóptero. Amadeo Modigliani murió casi en la pobreza y ahora sus obras compiten con las de Salvador Dalí. Se adelantan a su tiempo. Y eso pasa mucho en los genios y por eso le llamo mucho yo el umbral de lo incomprendido. Y pues sí, es algo que pasa. ¿Crees que ahí en ese adelanto de los tiempos tiene algo que ver las líneas del tiempo? En donde, por ejemplo, estas personas tienen estas genialidades, en donde si lo vemos como lo que platicábamos, ¿no? Antes de la llamada de preparación para esto, donde accesas el campo, ¿no? Y desde el campo estás recibiendo cierta información, ciertas ideas, creatividad, espiritualidad, etcétera, en tus líneas 1 y 6, ¿no? Como lo mencionas. ¿Tú crees que haya, no sé si la palabra correcta sea un error, pero un desfase en esa línea del tiempo donde esa persona está accesando la línea 1 y 6? Yo creo que la naturaleza es tan sabia y todo es conciencia. Entonces eso es algo impresionante porque la naturaleza no se equivoca y los ciclos naturales para todo, si te fijas, son perfectos. Los equinoccios, los ciclos solares, cuántas horas es de día, cuántas horas es de noche. Toda la naturaleza es completamente perfecta, lo que decía Einstein, ¿no? El dios de Spinoza. Entonces, yo creo que no es que haya un desfase, yo creo que es una manera en que la naturaleza va soltando estos easter eggs, estos pequeños, así como pistas, para que los de los carriles 1 y 6, que son estos genios, los puedan materializar, traer a la realidad, y a pesar de que no puedan ser entendidos en su tiempo, poco a poco ya están plasmados. Entonces los de los carriles 2 y 5, que son más intelectuales, que los tratan de estructurar de una manera que sí lo puedan entender, ya empiezan a hacer estos planos sobre las ideas que nacen en la 1 y 6, y los 3 y 4 son los que lo ejecutan, que es la energía física. Y todo así va comprendiendo un refinamiento energético en la humanidad. Y así va evolucionando. Fascinante. Sí, me encanta. Muy interesante. Y algo que también te quería preguntar es, hoy en día vamos cachando cierta información de hacia dónde va nuestra energía, ¿no?
Y tenemos una pandemia global, siento yo, de un agotamiento brutal. Algo que me fascinó de una parte de tu libro es que ponías la ansiedad como una cubeta que tiene hoyos y que siempre se sale la energía. Cuando estamos en ansiedad, lo que entra sale, o sea, a nivel energético, todo el tiempo nos estamos drenando, drenando, drenando de energía. ¿Qué pistas ves en la sociedad que hacen que nos confirme que estamos viviendo en el día a día sin nutrirnos de energía, sino al revés, desechando toda la energía de la que nosotros somos, pues igual creadores, porque nosotros comemos, nos vamos a dormir, ¿no? Este, y estamos produciendo esa energía. Claro, y digo, tú preguntaste, eso es muy, muy buena lo que comentas, porque yo el problema que veo como sociedad, como comunidad, es que estamos malgastando el valor de nuestra energía y no le estamos dando, como su nombre lo dice, el propio valor a lo que es nuestra energía, no cualquier energía, la nuestra, la energía que yo le llamo en el libro la energía de conciencia. Digamos que tenemos, vamos a hablar en temas ya, pues digamos que muy generales, tenemos la energía atómica, tenemos la eólica, híbrida, hidráulica, la de biomasa, todos estos tipos de energías. Y por más que tú me digas, oye, la energía más fuerte ahorita es la nuclear y próximamente en las siguientes 2 décadas podría ser la energía de antimateria o la del plasma. No hay energía más valiosa que la energía de conciencia, que es la nuestra, porque es la que oprime el botón de que se pueda soltar hasta desde una bomba nuclear hasta cualquier otro tipo de desarrollo, ¿no? Entonces, a lo que voy yo es que no le estamos dando el peso de nuestra energía de conciencia y le estamos utilizando para tareas pues mucho más pequeñas de la capacidad que tenemos al ser la única energía que es capaz de autocontemplarse. Entonces, el que sí haya mucho estrés, que haya mucha ansiedad en los últimos tiempos, en la última época, sí lo veo como que tendríamos que hacer una reformulación y una reestructuración muy conscientes de lo que yo pongo de ejemplo, un ticket energético. Oye, a ver, tú te cargas de energía y estás como la pila de tu teléfono al 100%, pero pues 10% lo gastas en pelearte con una persona en el teléfono porque no te quiere reembolsar cualquier cosa, ¿no? Y otro 10% en el claxon y en el tráfico, y otro 10% así. Entonces, pues al final ya nada más te queda un 20%, pero tú piensas que todavía te queda más, y en realidad te queda un 20%, y entonces ya lo utilizas pues, para el entretenimiento, que digo, no está mal para distraerse, pero pues, ver una serie de televisión, ver la tele, ver la película, y dices, ay, mañana lo hago. Pero ahora, si invirtiéramos la balanza y te dijera, oye, Marión, vamos a utilizar el 80% para nosotros, para nuestros proyectos, para crecer las cosas, para buscar maneras de eficientar el sistema y hacerlo más óptimo, mejor, en vez de que estemos en esto de la energía, en vez de que estemos en la ansiedad, en vez de que estemos pensando en los mismos problemas que nos preocupaban un día antes, sería muy diferente cómo veríamos las cosas como sociedad y como cultura. Avanzaríamos bastante hasta en el desarrollo de patentes. Yo siento que también esa pirámide, ¿no? Que está invertida, yo a veces siento que también es porque estamos dando nuestra energía hacia algo más o hacia algo más, ¿no? Estamos, la energía de conciencia que tenemos, en vez de estarla utilizando para entender y co-crear, ¿no? El proyecto, la vida, etcétera, etcétera, de lo que nosotros soñamos, siento que en este sistema es como yo a veces lo interpreto como si fuéramos adherencias de, por así llamarlo, del sueño de alguien más o del proyecto de alguien más. Entonces, por ejemplo, para que una empresa funcione, ¿no? Necesitas a diferentes personas. Y hay un libro de un físico cuántico ruso que se llama Vadim Silan, que el libro se llama Reality Transurfing, que habla de que nosotros somos estas, así como adherencias energéticas que le damos toda nuestra energía a los péndulos que tiene la sociedad. Y hay péndulos de absolutamente todo, ¿no? Péndulos que si de un partido político, que si de un partido, que si de un equipo de fútbol, que si de tal tipo de ideología, que si de la carencia, del no merecimiento, hasta de si te gusta un programa de televisión o no. Hay péndulos de absolutamente todo y los péndulos se mantienen de la energía que nosotros generamos.
Entonces, por eso luego cuando llegas con una persona y dices, ay, tú también piensas igual que yo, claro, no es que, y entonces crece la energía, porque es como de, claro, pensamos tú y yo igual, perfecto, ya eres mi brother, ¿no? Mi amigo, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces estás dando ambas energías hacia ese péndulo, ¿no? Entonces, muchas veces siento que esa pirámide invertida, a veces ni siquiera la cuestionamos nosotros, sino todo lo contrario. El sistema, como que entre comillas, decidió sobre ti, ¿no? Hizo esta cultura en donde, pues sin querer, por no habernos cuestionado cosas, le estamos dedicando nuestra energía a chance el proyecto de alguien más, la empresa de alguien más, el sueño de alguien más, Claro. la creencia limitante de alguien más, y nosotros estamos dando lo más valioso que tenemos. No, por supuesto. Y más porque en el momento que tú te cuestionas de por qué estás haciendo las cosas, alteras la jerarquía del péndulo de Vadim Silan. De hecho, ese libro, Reality Surfing, me inspiré de su tercer libro, el que dice Las manzanas caen al cielo, Sí, sí. para hacer en microescala, explicar en microescala el tema de los péndulos de Vadim Silan. Yo lo toco en los últimos capítulos de mi libro que se llama Densidad Energética. Y lo pongo de ejemplo de esta manera. Digamos, Marion, que tú invitas a tus amigos a cenar aquí a tu departamento. Entonces, tus amigos, ya te traen el postre, te dan las gracias y tú te pones en la cabecera. Y eso en temas de energía también te puedes dar cuenta si lo ves como en una lupa. Tus amigos se ponen alrededor y cuando tú te sientas, tu energía, al tú hablar, tiene más peso que la de los demás porque estás en la cabecera. Y ese lugar te lo ceden, bueno, ahora sí que por un tipo como de tema histórico, porque el corte de mesa francés va en la cabecera. Entonces, cuando tú hables o si habla un amigo tuyo con el mismo volumen, más o menos comentando lo mismo, tú tendrías un poco más de peso en la densidad energética. Te están dando ese orden jerárquico a ti porque tú estás poniendo tu casa, estás poniendo la comida en el comedor, estás brindándoles más cosas que te costaron energía conseguirlas. Sí. Entonces, esa diferencia energética que le llamo yo densidad energética, y eso también pasa en las relaciones, en los noviazgos o hasta en los amigos, o sea, en la escuela. Siempre está el grupito de la escuela y el niño que es como el líder del grupo, ¿no? Sí. Y alrededor tiene 3, 4 que son como los mejores y esos 3, 4 le dicen a otros. Y entonces empieza a hacer una jerarquía del péndulo, pero si tú lo ves en una microescala, es una energía hasta reputacional. Claro. Sí. No, y hasta ejemplos así súper sencillos. Por ejemplo, los novios en una boda son quienes ponen el ambiente, ¿no? Sí. Si los novios están con buena pila, energía, etcétera, etcétera, toda la boda se pone de mucha pila, energía, ¿no? Sí. Si los novios están como ya incómodos, ¿no? Es que mucho protocolo, etcétera, también como que se contagia, ¿no? Entonces, creo que hay esta especie de osmosis, que osmosis es más en el agua, ¿no? De un cuerpo a otro, pero aquí siento que es metafóricamente una osmosis de energía. Claro. Que pasa entre tu estado y el estado de otra persona o el estado de lo que estás creando, que se hace ese intercambio energético, Sí. que yo a veces lo siento que hasta se vuelve alquímico, porque hay una forma de que una vez que le metes energía a un proyecto o algo, que pases alquimia, que puedes crear cosas que nunca te hubieras ni imaginado, porque salió mucho más grande, más fuerte, más potente, o agarró como una personalidad distinta de lo que tú inicialmente lo hubieras creado. Claro. Sí, y de hecho yo pongo mucho el ejemplo de, imagínate que estamos sentados o que estás sentado en un tumbling y alrededor pones canicas. La misma energía en la parte de la gravedad haría que las canicas vayan hacia donde estás tú porque pues, lógicamente pues, tienes más peso, entonces los atraes, ¿no? Entonces los objetos de menor peso son atraídos por objetos de mayor peso, eso lo comenta Einstein y es una de las leyes de la física, ¿no? En las personas pasa algo similar. Cuando una persona tiene mayor densidad energética, así lo llamo yo en un concepto de libro, que tiene mayor peso a ojos de los demás se quedan callados cuando habla, o hasta cosas más sutiles como por ejemplo, quién se inclina hacia quién cuando están hablando. Ahí te das cuenta dónde está en la jerarquía, dónde va hacia la densidad energética, hacia dónde va. Y son cosas tan sutiles que hasta la inclinación. Los japoneses, por eso su símbolo del respeto es mucho de que te inclinas al de enfrente como reconociendo la energía de enfrente y los dos lo hacen recíprocamente. Y es un respeto energético. Eso es algo que, ya luego hablaremos de eso,
pero ese es un tema que te lo adelanto aquí. Sí lo quiero escribir en mi segundo libro. Bueno, que viene, que hoy platicamos acerca de eso, me encanta. En este tema de jerarquía energética, de que esa densidad energética que voltean a ver a una persona, ¿a qué crees que se debe? ¿Es el que tiene más energía o es el que tiene energía más densa? ¿O cómo explicarías que se hace esa inclinación o esa jerarquía? De hecho, en la mañana estaba recordando algo muy puntual que dice que algo más real que lo real es la percepción de la realidad de la gente. Entonces, si esas personas tienen esa percepción de esta persona, acuérdate pues que es la divisa energética. Entonces, lo que la energía de atención de los seres humanos se lo den, ahí va a ser el peso. Y pues si te fijas hasta en cosas como pues, la bolsa de valores, es mucho la percepción de lo que cree la gente. La oferta y la demanda en muchas cosas funcionan de esa manera. Entonces por eso puede haber una catástrofe en los que son las criptomonedas y después pueden subir, pero es la percepción lo que lo hace. Entonces a esa persona que tiene mayor densidad energética, respondiendo a tu pregunta, es porque las demás personas lo justifican como que sí tiene un mayor peso que ellos y por eso se acercan. Y después hay otras personas abajo de esas personas que ellos son sus puntos epicéntricos del otro punto, que es el punto epicéntrico de los niveles de arriba y así sucesivamente como una pirámide. Sí, qué interesante. Y en términos energéticos es cuando literal la famosa frase que sé que suena trillada y muchas veces suena fumada y etcétera, etcétera, de todos somos uno, hace sentido porque lo que nos está uniendo es algo de lo invisible, pero poderoso y potente que termina siendo la energía, ¿no? Que empieza a haber ese intercambio energético. Y pasa cuando estás con una persona que llegó enojada, mala vibra, etcétera, te empiezas a contagiar, ¿no? O Claro. sea, ¿cómo explicamos eso? Porque yo a veces siento que el intercambio energético es como si no tuviéramos piel. Y si estás con una persona que llega positiva, alegre, ¿no? Etcétera, y chance tú estás, híjoles, pasándola mal, o estás enojada, o etcétera, y de repente, pum, sientes como ya de la nada como que te jaló. Ay, sí, Sí, qué bueno que llegaste, perfecto, pon música, vamos a platicar. Ya cambió tu estado de ánimo. sí, claro. Entonces, a veces la energía yo siento que no tiene piel. Es que es muy cierto, porque vámonos con este ejemplo. Siempre, y ahora sí que es un principio hermético, Ujú. va a haber De las leyes del hermetismo, justo del de Kybalión. Ajá, Kybalión o de Hermes ajá. Trismegisto, ¿no? Que habla de la ley de los opuestos. Ujú, Siempre va a haber positivo y negativo. ujú, Por más que nos guste estar en el lado positivo a la mayoría de las personas, siempre tiene que existir un principio de dualidad. ujú. Eso es básico. A lo que voy con esto es que si hay positivo y negativo, entonces te pongo de ejemplo. Tú vas a trabajar y hay una persona que está con una cara de tristeza que no puede con ella. Bueno, se soluciona en un mismo orden de ecuación, que también lo Ujú, planteo en otro capítulo del libro. ujú, Tú le sonríes y la sonrisa es contagiosa. Entonces, puede que si estaba muy triste, no que se vaya a poner feliz, pero sí le vas a alegrar un poquito el día. ujú, Entonces, aquí la suma compensa una resta. Pero hay jerarquías en las matemáticas que si tú le sonríes a una persona donde en el ambiente laboral es muy desgastante y está muy cansado y todo, no va a ser suficiente una suma con una división. ujú. Debe de ponerse la solución del mismo grado que el problema. Eso quiere decir que tú tienes que llegar, o más bien tú tienes que estar en un núcleo, ya sea laboral o familiar, donde sea muy parecido al tuyo. Entonces ahí sí habría una multiplicación con una división. Ujú, Y si te vas todavía más arriba, hasta en países, en comunidades, ya es lo que hablamos de raíces y potencias, ¿no? Hay países que pueden estar en completo pleito entre ellos y una lucha de ideologías fuertísimas, y hay otros países o comunidades que justo representan lo contrario, ¿no? ujú. Vámonos al Himalaya, al Tíbet, justo hablan lo contrario. Sí. Entonces, hay sí hay una solución al problema, pero tiene que estar en el mismo orden de jerarquías Ujú, en la parte energética. ujú. No es lo mismo una persona con una persona que 10 personas y 10 personas a una comunidad. Entonces, sí hay una ley de los opuestos, pero a lo que yo voy con esto es, tiene que ser atendida en el mismo orden de jerarquía de complejidad. ¿Y la jerarquía se determina por cantidad? Yo digo ¿O que por qué es, se determina la jerarquía? yo digo que
hay de dos. Se determina por cantidad, específicamente en esto, pero también se determina por la capacidad de conciencia y de autorreflexión para poder ayudar a reprogramar y modificar. Bueno, no me gustaría decir la palabra modificar, sería reprogramar a las otras personas que todavía no han accedido a ese nivel de conciencia para ayudarlos. Entonces, yo diría que sería un híbrido de las dos. Ok. ¿La energía responde más a la intención o a la emoción? Ay, qué gran pregunta. Qué gran pregunta. Y yo creo que van de la mano. Yo creo que son dos caras de la misma moneda. Porque cuando hay emoción, hay una intención subconsciente de hacer algo. Y eso es algo muy fuerte, ¿no? De hecho, hay una parte en el libro de Mark Manson que dice, nosotros imaginemos que vamos en un coche y está la parte racional y la parte emocional. La parte emocional, la parte racional es el que va conduciendo y la parte emocional pues, es el copiloto. Pero en el momento que las cosas se complican o en el momento que hay algo, por más que la parte racional sienta que va manejando el coche, la parte emocional le arranca el volante y mete a la parte racional a la cajuela. Entonces, la intención sería prácticamente así. Nosotros pensamos muchas veces que hacemos las cosas con cierta racionalidad y con cierta lógica, ¿no? De paso 1, paso 2, paso 3. Pero hay veces donde la emoción dice, me salto todos los pasos. Y eso en parte es lo bonito, porque es lo que hace que no seamos autómatas, que no seamos un sistema de una inteligencia artificial. Y eso es lo que yo creo, en mi punto de vista, que si la inteligencia artificial nos envidiaría de eso. No, sino que algo que no va a poder sustituir nunca la inteligencia artificial es pues estos temas de sensibilidad energética. O sea, ellos pueden trabajar 24 horas al día, pero por ejemplo, tú cuando entras a un espacio sientes a las personas y de entrada ya te cayó bien uno, ya te cayó bien otro, etcétera. La inteligencia artificial nunca va a tener ese contacto energético, Claro. ¿no? De resonancia, de coherencia, ¿no? Energética con alguien. Y no lo va a tener porque por más que sea un algoritmo hipercomplejo, hipersofisticado de mucha información, no tiene la energía de conciencia, que es de lo que hablábamos. Y al tú tener la energía de conciencia, al ser un ser humano, ves que la persona de enfrente también la tiene. Que hay niveles de conciencia, es ok, pero tiene la energía de conciencia. Y eso es lo que hace que tú, al ver un maniquí o al ver una persona real de carne y hueso, sepas que te está observando, que hay una persona que está reflexionando, haciendo una autocrítica dentro de esa persona. Y esa es la gran diferencia. La energía de conciencia es la divisa más valiosa de la divisa energética. Algo que me tripea muchísimo es con todo este tema de la inteligencia artificial, ¿no? Y lo rápido que va, y obviamente va a ir todavía mucho más rápido. Me tripea que, o sea, la inteligencia artificial funciona por tres cosas, ¿no? Por datos, luego por los algoritmos, que son las instrucciones de qué hacer con los datos, y lo que lo hace diferente a, por ejemplo, que te metas a Google a hacer una pregunta, es los modelos, que es la forma que tiene de autoaprendizaje continuo. Entonces, como tiene el autoaprendizaje tan rápido, por eso, pues, ¿no? En muchas cosas nos está rebasando, está pudiendo hacer cosas que los seres humanos no. Pero se me hace fascinante con la inteligencia artificial que están aprendiendo sobre nosotros. Y si nosotros no nos convertimos en seres humanos más conscientes, más humanos, más, ¿no? más empáticos, etcétera, pues la inteligencia artificial va a estar aprendiendo de seres humanos pues, que no tienen esa conciencia y eventualmente vamos a estar creando dos razas completamente distintas. ¿Por qué no en la era de la inteligencia artificial le metemos más o le invertimos más a la energía de conciencia? Porque entonces ahí vas a estar generando estos robots, estos agentes que van a estar trabajando bajo la misma premisa de conciencia de, pues bueno, hacer el bien, de cuidar a otros, de tener tolerancia, de etcétera, etcétera. De los valores universales. Correcto. Y yo creo que un gran problema que tenemos en esta época, que todavía, ahora sí que no es demasiado tarde, todavía se puede arreglar, pero tenemos que actuar, es no tenemos que ver la inteligencia artificial como un método alterno de pensamiento de nosotros. Tenemos que ver a la inteligencia artificial como una herramienta que nos ayude
a potencializar Lo nuestro. nuestras ideas, nuestros proyectos, nuestras cosas. O sea, han habido varias revoluciones industriales Sí. a raíz de, digo, desde que cada vez que eso se le llama mucho destrucción creativa, ¿no? Se destruyen viejas bases para crear las nuevas. Entonces, venimos a una muy fuerte, que es la de la inteligencia artificial, pero sí hay que utilizarla como una herramienta que nos catapulte más que como un método alterno de pensamiento que piense por nosotros. Sí, que te reemplace, ¿no? Al revés, es algo, yo lo veo como Avatar, ¿no? Que tienes Sí. como la trenza, ¿no? Que te conecta Sí, con el sí. animal y con el animal puedes volar, ¿no? Puedes acceder a diferentes cosas que te amplíe tus capacidades, pero eventualmente somos irreemplazables. Correcto. Y entre antes hagamos conciencia de eso, antes vamos a poder crecer más, y no nada más como personas, sino como comunidad, como país. Sí. Porque si no actuamos, yo sí veo que en las próximas décadas sí nos van a rebasar los países más avanzados. Sí. Vamos a ser un país plenamente manufacturero. Para que te des una idea, eso lo dice Oppenheimer en su libro Crear o Morir. México produce alrededor de 280 patentes anuales. Brasil, 360. Latinoamérica en conjunto, más o menos 1500. Tomando en cuenta que hay países más pequeños que producen 2, como Bolivia. Pues si tú te vas a Corea del Sur, si tú te vas a Israel, Singapur, producen de 12 a 15,000 patentes anuales. ¿Y dónde está el valor agregado de los productos? Ahí, porque si te fijas, ellos ya entendieron que la energía física no la va a utilizar su gente. La van a utilizar países tercermundistas y les van a dar 30 centavos, pero la remuneración mayor se queda en esos países porque le están metiendo la parte tecnológica. Claro. ¿Y qué hay detrás de la parte tecnológica? La complejidad en los procesos, pero entonces ya saltan de sus líneas 3 y 4 físicas a las líneas 2 y 5 intelectuales y utilizan a la 1 y 6 para sistematizarlos. Entonces, si no hacemos algo y si no actuamos como país, y eso que somos de los punteros de Latinoamérica, pues si nos van a rebasar y en la próxima década no habrá más que ensambladoras de puros coches y un país plenamente manufacturero, y no quiero que eso le pase a mi generación. Y la clave de todo está en la energía de conciencia, en la capacidad de reflexión. ¿Cuáles son las cosas donde deberíamos invertir más nuestra energía para ampliar la energía de conciencia? En la autoobservación, en la autorreflexión, y como lo platicamos ayer en la llamada, este filósofo Russell, cuando le preguntan si tuvieras que darle un consejo a todos los de la siguiente generación, ¿qué sería? Cuestiónense todo. No hay verdades absolutas. Niels Bohr ya lo decía, ¿no? Hay veces que se puede ver el átomo como partícula, hay veces que se puede ver como onda. ¿Quién de los dos está diciendo mentiras? Ninguno. Simplemente hay una subjetividad perceptual de la realidad. Y no porque hay un choque de ideas, significa que uno está bien y uno está mal. Justo como lo comentaba al inicio, que también es un principio alquímico, ¿no? De la transmutación. Se tiene que discutir para mejorarlo. Y en la alquimia se tiene que desgastar la energía, se tiene que cansar la energía para convertir un nuevo producto de eso, ¿no? Es el proceso de Nigredo a Vedo. Es el proceso alquímico. Sí, y además, en el Double Slit Experiment, o en el experimento de la doble rendija, justo, o sea, es partícula y es onda. O sea, habita ambas cosas al mismo tiempo. Y nosotros igual. Somos la parte física y la parte metafísica también. Correcto. ¿No? Habita ambas en la misma persona, objeto, etcétera. Y es muy interesante que a veces depende del punto de vista que lo ves, ¿no? Lo puedes ver como un triángulo, pero si te giras a la derecha lo ves como un círculo, o si lo ves del otro lado lo ves como un óvalo, ¿no? Sí, la vida es cuestión de perspectivas. Y yo siento que no dimensionamos, porque tú comentas, tenemos una parte física y una parte metafísica. No dimensionamos el ser tan grande que habita dentro de nosotros, porque igual no se nos enseña ni se nos informa desde pequeños, no se nos hace ver hacia allá. Pero digamos, no sé si te ha pasado, Marion, que estás, no sé, cerca de una pared y pega el sol, y la proyección solar hace que tu sombra se vea muchísimo más alta. Algo así pasa con nuestro cuerpo. No dimensionamos la magnitud de lo que nuestra parte metafísica puede hacer.
Porque digamos que si nuestro cerebro funciona como un código binario que opera con unos y ceros, cero es no, uno es sí. Entonces tú desde la mañana, desde que te despiertas, dices, ¿voy a tomar un café? Sí, no. ¿Voy a ir a manejar? Sí o no. ¿Me quedaré viendo la tele? Sí. Entonces, ese programa algorítmico de unos y ceros, de un código binario, es como la mayoría de la gente opera o operamos. Pero existe, y eso también existe en la vida real, una computación cuántica. Eso quiere decir que la parte metafísica es como si hubiera una mezcla entre un uno, que no es un uno, pero tampoco es un cero. Y en eso se abre un universo infinito. El nosotros acceder a la parte metafísica es expandir en una potencia innumerable de veces lo que es nuestro cerebro, donde ya se convierte más en la mente y en la potencialidad de lo que existe en la mente. Entonces, yo sí invito mucho a mis lectores que la puerta de entrada de todo eso es la energía de conciencia y el mercado interno energético. Totalmente. Ahorita vamos a entrarnos al mercado interno. Algo que se me hace fascinante, ¿no? Justo del Kybalión, ¿no? Es la primera ley, es el tema del mentalismo, que antes de que exista cualquier cosa Sí. siempre apareció en la mente. Entonces, digamos que es la semilla creadora, ¿no? Y de ahí después, que ese es el paso uno, la siguiente o lo que hace crecer o germinar esa semilla creadora es la energía de conciencia. Porque eso es lo que hace que florezca, que tenga las condiciones necesarias, el equivalente a la tierrita, la agüita, etcétera, para que eso tome fortaleza o fuerza y se pueda manifestar en la materia, porque la materia, como es más denso, tiene un delay en el tiempo, ¿no? Y la energía de conciencia, como es Correcto. energía, no hay tiempo, o sea, es muchísimo más rápido, ¿no? Por supuesto. Entonces, se me hace muy interesante cómo se mezcla o se entrelazan la energía con el tiempo, porque, y es mucho, digamos, lo que, de hecho, lo platicaba con ellos dos antes, con los productores antes de arrancar, de que si aquí tenemos la X y la Y aquí estamos tú y yo, y entonces empezamos a vibrar, ¿no? En la parte metafísica, a querer tener esta realidad. Entonces tú aquí pasas de un segundo a otro, puedes traer una meditación, puedes entrar en, ¿no? En un sueño, puedes estar en todas las mañanas, estarte como preparando para esta realidad. Y si tú estás aquí, poco a poco, por ley de resonancia, no le va a quedar de otra al universo más que traer la materia hasta acá para que haga coherencia entre lo físico y lo Correcto. metafísico. Nada más que como existe un delay en el tiempo porque la materia es más Cierto. densa, se tarda más. Y muchas veces decimos, no, ya, lo que pedí o mi sueño, etcétera, no está llegando a Dios. Pero ese no, espérate, es porque es Nada. materia, es más denso, se va a tardar más tiempo en materializarse porque Increíble. estás moviendo la materia. Sí, ¿No? justo. Sí, tenemos que ver nuestras vidas en este plano tridimensional como, digamos que el tiempo es nuestro lienzo Ujú, y la energía es nuestro pincel. ujú, Nosotros no podemos subir los renglones porque sería como regresar el tiempo. Entonces, tú vas a empezar a escribir de arriba a la izquierda y vas a terminar hasta abajo a la derecha como en un cuaderno. ujú. Lo que tú escribas va a ayudarte bastante a lo que viene en la parte de abajo de ese lienzo. Sí. Entonces, prácticamente, y te digo, en nuestra realidad tridimensional, así probablemente en realidades superiores no funciona de esa manera, pero en la nuestra sí funciona así. Y a Ujú, medida que agarremos conciencia de eso, pues los círculos de ascendencia como tal del universo ujú. están hechos para que haya un refinamiento energético en todo, en la cadena alimenticia, en cómo se ha ido desarrollando la humanidad. Si te Ujú, fijas, la humanidad se ha ido desarrollando utilizando cada vez nuestra energía de las manos, los pies, por utilizar fuentes alternas de energía ujú. que puedan darnos mayor energía usando menos nuestra energía física o Mm, corporal. O sea, y eso lo manejo en el libro, en lo que es el refinamiento energético. ujú. Y tendemos hacia allá. Lo hacemos inconscientemente y hasta una parte natural, Sí. porque aspira eso al ser un universo consciente y tener una partícula de esa conciencia, aspira a eso, a planos superiores. Ujú. Me encanta. Uno de los capítulos más fascinantes habla acerca del mercado interno y del mercado externo. Clavámonos un poquito por ahí. ¿Qué es cada uno? Pues mira, eso definitivamente es de mis capítulos favoritos, lo disfruté mucho Ujú, al escribirlo. Digamos que tenemos el mercado externo energético, que es donde tú gastas tu energía en lo general. Digamos que es, eh, sales, te vas a manejar, eh, te vas a trabajar, convives con tus amigos, te vas al cine, al boliche, a donde quieras ir, prendes la tele,
el mercado externo energético es hacia dónde desplazas tu energía en movimientos motoros. Y ahora existe otro tipo de mercado del que no se habla mucho. Y ese otro tipo de mercado es el mercado interno energético. El mercado interno energético es donde está el campo de las ideas, donde está el campo de la imaginación, donde surgen el inicio, germinan las semillas de proyectos que pueden ser enormes, ¿no? La inspiración. La inspiración. Steve Jobs habla, bueno, en otros no utiliza ese concepto de mercado interno energético, pero habla de que agarra mucho de la inspiración cuando se va a ciertas partes de Oriente. Y tiene sentido porque ellos logran acceder más fácil a ese mercado interno energético. No hay tanto de estas sociedades de consumo, ni tanto de estas cosas. Yo a lo que voy es que en ese capítulo hablo de que hay 3 puertas de entrada, 3 llaves para entrar del mercado externo energético al mercado interno. Y a medida que tú entras a ese mercado interno, solo el mercado interno solo te pide una cosa para que pueda funcionar el mercado. Es dejar el reloj afuera. En el mercado interno energético no existe el tiempo, porque si existiera el tiempo, la parte del cerebro que opera como una parte lógica de A, B, C, como una secuencia, acortaría y reduciría nuestra inspiración y nuestra creatividad. Entonces, una vez que entres al mercado interno energético, tienes que agarrar la mayor cantidad de ideas o la idea que más te resuene, y cuando sales, haz de cuenta que es como salir con una canasta de manzanas de vapor. Sí. Que cuando salgas se te van a ir, se te van a olvidar. Entonces, en cuanto regreses a este mercado externo energético, apúntalas, escríbelas. Y sobre eso ya las vas estructurando y las vas plasmando. De hecho, así nació la idea del libro de la divisa energética, porque logré entrar a este mercado interno energético. Que digo, ya luego te invito y invito a todos los lectores a que sepan cuáles son esas 3 llaves del mercado interno energético. No todas son buenas, ¿no? Hay una en específico que no comparto yo tanto el punto de vista, pero la pongo. Échalas. Porque es una de entrada y es algo que sí vale la pena que, pues que lo indaguen y lo vean, porque va a servir bastante, ¿no? Y si hay una disonancia de mercado. Échate una de esas llaves. Voy a decir una, que no estoy de acuerdo al 100%, pero sé que es una llave de ingreso. Es el mundo de las drogas. Pueden alterar la percepción de la realidad como la conocemos, ¿no? Aldous Huxley habla de las puertas de la percepción en una parte de estudio, entonces ve una cantidad de matices de colores muy diferentes, que de hecho él dice que es muy similar a lo que representa algo Vincent Van Gogh en su cuadro de La Noche Estrellada. Beethoven se escuchaba una melodía se escuchaba una melodía mucho más amplia de cómo nosotros conocemos la música. Entonces los sentidos se vuelven tan sensibles que entra a ese mercado interno energético y pasa que no sabes cuánto tiempo pasó. Claro. Entonces, esa es una de las llaves. Existen otras 2, pero esas sí mejor se las dejo de sorpresa. Y una forma de interpretar el mercado interno energético es los momentos de conexión. Y, por ejemplo, siento que si en el día a día, al amanecer, recién al amanecer, te pones a hacer una práctica frecuente, digamos, que sea algo relativamente diario, no así diario como militar, pero pues que puedas accesar frecuentemente, ¿no? Y accesas ese mercado energético, esa conexión, yo siento que tu día opera desde otro punto de vista. Y hay diferentes autores, por ejemplo, está desde una Gabby Bernstein que te dice que ella entra en esos estados a través de hacer journaling, de agradecimiento, ¿no? Y después de ahí medita y entra. Una autora como Rebecca Campbell dice que ella se pone a bailar y a cantar, hace cantos como cantos antiguos y sale a la naturaleza a caminar y entra en ese espacio meditativo, llamémosle, ¿no? Julia Cameron en su libro El libro del artista, El camino del artista, habla de que te sientes a hacer journaling y que deposites como todo el cochambre que vamos agarrando para que luego ya se quite como esa basura o suciedad, por así llamarlo, para que entonces puedas conectar más libremente con la fuente, ¿no? Yo como lo veo y está documentado en varios artistas, varios psicólogos, varios autores, es que pasa algo en el mercado, en el mercado interno energético que cuando conectas, se hace un canal de información, en donde lo que no sé es si tú mandas información, pero lo que sí sé es que tú bajas información. Y entonces hay muchos artistas, por ejemplo, compositores, músicos que dicen, yo no sé qué pasó, pero literal yo era un canal y algo como que compuso la canción por mí, ¿no? O algo empezó a tocar la guitarra por mí, o algo empezó a escribir este libro por mí.
Eso es lo que yo interpreto de una forma como el mercado interno energético, de cuando tienes estos espacios de conexiones en donde sucede la inspiración, la llegada de las ideas, ¿no? La conciencia, se te ocurren cosas, de dónde sacaste esa información, ¿no? Cierto. Y siento que la cultura como la tenemos hoy en día, estamos en el mercado externo energético porque estamos dando nuestra energía no de conexión, sino la energía para una adherencia a un péndulo más. Y el ¿No? problema es que estamos cerrando inconscientemente como cultura. Nos bombardean de tantos mensajes a diario, de tantos tipos de cosas, de publicidad en muchos temas, que estamos cerrando esa rendija del mercado interno energético. Y tenemos que, o sea, hacer conciencia que sí existe ese mercado, pero no por estar bombardeado de información, porque cada día pasa más, no volteemos a ver al mercado que realmente vale, que es el mercado interno energético. De hecho, y ahorita que comentas eso, Giuseppe Tartini, Ujú. justo uno de los violinistas más icónicos del siglo XX, habla que una de sus mejores obras, que se llama Sonata en G menor, perdón, la descubre entrando a ese mercado interno energético y pues, él se despierta y dice, wow, o sea, lo tengo que apuntar antes de que se me olvide. Ujú. Y ve cosas que seres de otros lugares, o sea, él tuvo un sueño y en ese sueño se le representan varias cosas y escribe las notas, dice antes que se me olvide. Y entra al mercado interno energético y hoy en día esa canción de Giuseppe Tartini es de las más conocidas e icónicas de él. Mm. ¿Qué beneficios has visto y qué beneficios crees que haya, que quizás no hayas visto, que pase con las personas si cada vez accesemos más esos estados de conexión o ese mercado interno energético? Pues mira, primero, y complementando la idea que había comentado, si nuestro cerebro funciona como un código binario de unos y ceros, el Ujú. mercado externo energético, A es la causa del efecto y el efecto es B, eh, romperíamos esa brecha de causa y efecto donde hay un todo. Y al nosotros entrar a ese mercado interno energético y sacar estas manzanas evaporadas, digamos así, que son las ideas, los proyectos, empezaría la creatividad como ya no como individuo, sino como una completa comunidad muchísimo mayor. La destrucción creativa de muchas cosas de las que conocemos irían cambiando y habría una metamorfosis Ujú. como ciudad, como civilización, de muchas ideas, conceptos nuevos que hoy probablemente no se ven, no se usan, porque muy pocas personas entran a ese mercado Ujú. interno. Imagínate si estuvieran todos o la mayoría en ese Claro. mercado externo, ¿cómo sería? ¿Cuál es para ti tu práctica para entrar a ese estado de conexión, a ese mercado interno energético? Muy buena pregunta. Yo lo hago mucho a través de los sueños. Ujú. Empecé haciendo interpretación de mis propios sueños Ujú. y después traté de hacer esto que se llaman los sueños lúcidos. Ujú. Entonces sí se me presentaban cuando tenía pesadillas. Al principio me costaba más trabajo, pero después trataba de decir, no sé, se me presentaba algún tipo de personaje, ¿no? En esta pesadilla. Trataba de decirle, oye, tú eres una proyección de mí y yo soy la mente de todo. Yo te creé, yo creé tu diálogo, yo creé esta conversación y en eso como que te despiertas, ¿no? Entonces, en los sueños, que es la segunda llave de ingreso a este mercado interno Ah, mira. energético, Ujú. surgen muchas cosas y si tú eres capaz de analizarlas, de verlas y en la mañana apuntarlas, sí te puede servir bastante porque de ahí nace ya el concepto que es como digamos que la semilla de oro y ya de ahí lo vas estructurando y muchos de los proyectos que tengo que quiero sacar en 2026 y 2027, muchos salieron de ahí y ya Ujú. después que claro que hice una reflexión, lo puse en un concepto pues ya más filosófico, qué tanto conviene, ya hasta en temas estructurales, en Ujú. temas de funcionalidad, qué tanto le veo viable. Pero muchos de esos conceptos, tengo un cuadernito que yo apunto, mucho de eso viene de ese mercado interno energético. Oye, ¿y no será, Jorge? No sé, igual y me debrayo un poco, pero ¿no será también que sabíamos hace muchos años el poder que tiene el mercado interno energético? Y entonces fue como un tema de, bueno, no hagamos que las personas se distraigan, que no volteen a ver ese mercado interno energético y que usen ese mercado externo energético para
algo más para desconectarlos en cierto sentido de su poder. No sé si haya sido un tema intencional o no, per se, o simplemente una así como la mano del laissez-faire del capitalismo, de la mano libre del mercado, ¿no? Que fue al revés un efecto de la causa, ¿no? Ujú. Pero sí creo que cuando nosotros accesamos al mercado interno energético, como accesamos esa energía de conciencia, nos volvemos sumamente potentes, Claro. poderosos, creativos, conectados, un poco, pues, sin límites, ¿no? Es que Ese esa sentido. es la esencia. Y la palabra que dijiste es clave, sin límites. Ahí se ve en realidad la grandeza como persona y la proyección de la sombra tan enormemente monstruosa y mastodóntica que tenemos detrás de nuestros cuerpos físicos. Ujú. Y digo, lo que comentas, yo creo que, no, ahora sí como dicen, no tengo pruebas, pero tampoco dudas. Sí. Estoy casi seguro que sí, porque a efectos del mercado, pues no es tan lucrativo que todo el mundo se vaya a acceder a su mercado interno energético y dejen de consumir. Ujú. Pero ahora, si alteráramos la balanza, generaríamos lo que proponen en ese libro, bueno, lo que comentan en ese libro de por qué fracasan los países, de Ujú. destrucción creativa. De hecho, a muchos de los dictadores africanos se les ofreció, y lo dice en ese libro, pues maquinaria para los campos, para los cultivos. Y ellos lo que querían eran armas para poder fortalecer a su ejército y tener a toda la población controlada, porque ellos sabían perfectamente que las ideas que salen de ese mercado interno energético se le conoce como destrucción creativa y se vuelve muy inestable que las bases de poder se puedan sostener si hay una destrucción completamente creativa donde surgen muchas innovaciones por minuto, por día, por segundo, que puede verse alterado la parte de la base Ujú. y se Ujú. desmorona todo el concepto y el mundo como lo conocemos. Sí, fascinante. Una de mis interpretaciones un poco de ese mercado interno energético y mercado externo energético era que, por ejemplo, siento que en el día a día, ¿no? Vivimos en una experiencia humana 3D, ¿no? Ujú. Y entonces en el día a día, ¿no? Tú amaneces, lo primero que generalmente hacemos es ver el celular. Te conectas con eso, ya viste una noticia, ya viste que hay una bomba en no sé dónde, o ya viste una noticia horrible, o que mataron a no sé quién, y entonces te conectaste y luego abres WhatsApp, y te llega el mensaje de, oye, por favor, mándame el documento, y no sé qué, no, oye, pues sí puedes venir a tal hora, ¿verdad? Y entonces arrancas el día ya así como desconectada de ti, de tu fuente, que vienes justo del plano de los sueños, ¿no? Ujú. Vienes de ese plano que le llaman astral, ¿no? Entonces vienes de ese lugar y de repente pasa así, el celular, toma la barbón, ¿no? Te desconecta, arrancas, te metes a bañar, desayunas de volada, agarras el tráfico, ya le estás mentando a la madre al de enfrente, etcétera, nada, llegas a la oficina, tienes algo, y entonces pasas todo el día desconectado de, en mi opinión, la esencia natural que tenemos. Llegas a tu casa en la noche y dices, estoy drenada. ¿Qué me pasó hoy? Sentí que fue un día pesado porque fueron noticias externas, cosas internas, temas emocionales porque, no sé, me peleé con tal persona o mi jefe tal cosa o lo que haya sido, ¿no? Y llegas a tu casa completamente drenado y vuelves a entrar al plano de los sueños donde te regeneras, ¿no? A diferencia de que arranques tu día viniendo del plano de los sueños y prepares unos 30 minutos, que los apartes a capa y espada, diario a que puedas conectar. Y cada quien conecta de diferentes formas. Hay gente que conecta a través de estiramientos, de la respiración, de la meditación, del canto, del baile, de la escritura, del agradecimiento, de la naturaleza, de cada quien tiene su propio atajo, por así llamarlo. Claro. Que arranques tu día con 30 minutos de tu atajo para conectar en ese mercado interno energético o, como otros lo llaman, en la 5D, como cada quien le quiera llamar, poteir potaro, ¿no? Ok. Tienes tus 30 minutos de conexión. Y yo he notado que los días que arranco mi día meditando, primero pasan sincronicidades que no tengo forma de explicar. Las clásicas de que pienso en alguien y me marca, Ujú. ¿no? O estoy pensando en algo que me emociona y justo me marcan y me dicen, oye, ¿qué crees? Te ofrezco tal cosa o mira, te invito a tal proyecto o cosas que me emocionan, ¿no? Noto que también el tiempo cambia. Sí. El tiempo siento que se diluye un poco, que me da tiempo de hacer más cosas, que voy llegando tarde, que no llego tan tarde a las cosas, ¿no? Entonces digo, wow, mi día cambió por 30 minutos. No, espérate, pues entonces es la mejor inversión que puedo tener en mi día a Correcto. día, porque aunque solo le di 30 minutos al día de meditar o 30 minutos al día de invertirle al mercado interno energético, sopas todo lo que cambió en mi día. Y ahora imagínate si fueran nada más 30 minutos, el potencial tan grande que tienes, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, el ser humano cuando creó el tiempo se encadenó a él. Ujú.
Y es muy cierto porque ahora todo el mundo dice, no tengo tiempo, y van de aquí para allá, de aquí para allá. Lo que sí he visto que ha entorpecido mucho nuestro proceso como humanidad y como evolución es que nos han acortado mucho pues, en este sistema en el que vivimos la capacidad de concentración. Y al Brutal. perder mucho la capacidad de concentración con estas microdosis de dopamina en cada uno de los reels de TikTok o de Instagram, o que te ponen un anuncio cortito y después te ponen otro, así, hace que el ser humano pierda esta capacidad de concentración y le es más difícil concentrarse para meditar, concentrarse para reflexionar o hasta para pensar en ellos mismos, ¿no? Totalmente. Y justo tocas una de las preguntas que tengo aquí que me fascina y qué bueno que la tocaste. ¿Cuál es la relación entre la atención y la energía? Ok. Sí, justo viene muy de la mano con lo que te comentaba, pero la atención es prácticamente una de las monedas más valiosas que tenemos en la divisa energética, porque justo como lo comentaba al inicio de la entrevista, lo que hace que algo valga o deje de valer es la atención de la energía de conciencia. O Ujú. sea, si el día de mañana todo el mundo dice que quieren níquel, porque el níquel ya va a ser el metal del futuro, puedes alterar todo el precio del mercado y desplomas el oro mañana. A lo que voy es hacia donde se enfoque la atención, es hacia donde se enfoca lo que es la divisa energética, porque no dimensionamos, como comentaba, y perdón por ser tan Ujú. reiterativo, pero no dimensionamos la fuerza que tiene la energía de conciencia. Y Ujú. la atención es muy valiosa, tan valiosa que empresas como Instagram o TikTok o X son tan lucrativas y son gratis. Ujú. Sí, Pero porque ¿qué tú es eres lo el que? producto. Claro, y ellos saben perfecto que la energía de la atención de las personas es sumamente valiosa. Y ahí Ujú. los tienen a todos encadenados. Y además, yo creo que hoy en día se está entrenando mucho a la mente a que no tenga estos espacios de conexión, porque justo antes, por ejemplo, podías estar 45 minutos entrándole a una tarea, ¿no? Ujú. Y por muchos años, según las investigaciones, como que el tiempo ideal de mantener la atención han sido 45 minutos, ¿no? Que mantengas una plática de 45 minutos, una junta, etcétera, etcétera. Esas eran las investigaciones antiguas. Hoy en día, ¿no? Todo lo Ujú. que ha pasado con redes sociales arroja a que es la atención de 59 segundos, Sí, ¿no? Y entonces son hooks o estos ganchos, ¿no? De tu atención, que quizás estás inspirado, trabajando, escribiendo algo, pintando algo, lo que quieras, creando algo en algo de innovación o de creatividad, y tu celular te está mandando todos estos ganchos, ¿no? Estos hooks para llamar tu atención. Y entonces ya dejas de estar lo que estás haciendo, te conectas a WhatsApp, ves el claro. pendiente, le escribes a no sé quién, tienes que tomar la llamada, tienes que mandar el pago y ya perdiste ese espacio de Sí. inspiración, de conexión. No, es muy cierto, porque aparte, yo en lo personal nunca escribo en computadora ni escribo en los teléfonos. Yo siempre Ujú. escribo precisamente por esa razón a mano, con mi lápiz, mi cuaderno, para que no haya ningún distractor, Sí. porque inconscientemente sabemos que como seres humanos Ujú. eh, somos adictos a esa microdosis de dopamina que Sí. nos dan los reels, que nos dan los videos, ¿no? Y de hecho, esto es nada más como ejemplo. Hicieron un experimento de un changuito en un zoológico donde le pusieron tres botones, un triángulo, un círculo y un cuadrado, y le ponían conectado un jugo de uva. Ujú. Entonces, cada vez que en la pantalla salía un triángulo y el changuito le ponía el triángulo, le daban una recompensa que Sí. se traducía en dopamina, ¿no? Y entonces le daban este pequeño gota de jugo de uva. Llegó un punto donde el changuito picó tantas veces ese botón del triángulo que le iban pasando las imágenes a mayor velocidad, donde dejaron que la celda del changuito se la dejaron abierta y el changuito ni siquiera se movió. ¿Por qué? Porque ya era adicto a esa dopamina, Ujú. que querramos o no, estamos entrando a una era, o bueno, ya estamos a la mitad, pero se va a potencializar más, donde la dopamina va a ser la que secuestre nuestra atención para no poder entrar nunca más al mercado interno energético. Mm, ujú. Oye, y una de las cosas que de lo que últimamente que he leído, tipo de diferentes autores como Ervin Laszlo, ¿no? Que hablan acerca del campo akáshico desde el punto de vista científico, ¿no? Y otros autores. Hay un tema que sigue saliendo y saliendo, que es el tema del orden y la coherencia. ¿Qué relación tienen el orden y la coherencia con la energía? Ok, eso es muy interesante porque de hecho yo estaba haciendo pues, una reflexión más que Ujú. nada
Si te fijas, en la naturaleza no hay esquinas. Las esquinas las inventamos nosotros. Sí. En la naturaleza todos son Curvo. círculos o ascendencia, curvas. Espirales. Porque si te fijas, la energía tiene que moverse como un río. Y eso es lo que hace que haya, de cierta manera, una coherencia energética en todo. Porque si tú le pones, ahora sí, una esquina, es como si pusieras una pared a la energía. Sería una involución más que una evolución. Entonces, yo creo que la energía sí tiene que ver mucho en la parte de la coherencia en eso, en la parte de no utilizar como tal las esquinas, y no me refiero a nada más en el tema arquitectónica, ¿no? O sea, evitar, como dice frase de Mario Benedetti, dice, en la vida hay que evitar 3 figuras geométricas: las mentes cuadradas, los triángulos amorosos y los círculos viciosos. Pero si te fijas, en las mentes cuadradas es algo que no es coherente con los principios de la energía, que son ascendencia, las curvas, el espiral, el seguir fluyendo. Si te fijas, o sea, como dice Marco Aurelio, o sea, tú voltea a ver a la naturaleza y la naturaleza es el mejor maestro de todos. El mejor. Ahí está toda la sabiduría y todo este tema de, ¿cómo se dice en español? Biomimicry, ¿no? Del diseño basado en la naturaleza. Lo Sí, tenemos hoy en día empresas, ¿no? O sea, supuestamente FedEx ha basado procesos de logística en la comunicación de las hormigas, sí, de cómo se comunican entre sí, ¿no? Arquitectos han hecho construcciones inspirados en las formas de crecimiento de la naturaleza, especialmente de los árboles, ¿no? sí. Y muchas otras cosas que agarramos la información de allá afuera. Es que es Y si ahí. te fijas, es el mismo diseño, porque si tú ves un ojo y, por ejemplo, una galaxia, se parece. Si tú ves un río y las venas, viene del mismo diseño. Un árbol y los alvéolos del pulmón, Sí, es el mismo diseño, nada más claro. repetido. Que es otro principio hermético. Como es arriba, es abajo. Como es el Exacto, microcosmos, es el macrocosmos. exacto, Sí. exactamente. Te quiero preguntar, Jorge, ¿qué es una fuga de capital energético que hacemos día a día que no nos damos cuenta? Es justo lo que platicábamos, Marion, de del el ticket energético, ¿no? Ujú, Esto de estar estresado, estar con ansiedad, el estar preocupado. No sé bien el dato de cuántos pensamientos tenemos al día, pero digamos que tenemos 65,000 pensamientos al día, ujú, por decir un ejemplo hipotético. De esos 65,000 pensamientos que tenemos diarios, el 90% son los mismos que un día anterior. ujú. Pero nosotros queremos cambiar nuestra vida, queremos moldearla de una manera diferente, pero no cambiamos los ingredientes de los mismos pensamientos que tenemos. Entonces, ¿cómo vamos a ir a una ruta diferente si no partimos de unas bases de pensamiento diferente? Que todo nace desde un concepto, porque es la antesala de ejecutar los movimientos que vamos a hacer, ¿no? Ujú. Entonces, esa fuga de capitales energéticos habla de eso. ¿Cuánto de tu energía de conciencia, de tu energía valiosa, se está fugando, se está yendo por el drenaje, pues, de todas estas preocupaciones y tensiones? Cuando la puedes utilizar, la puedes invertir en vez de que se vaya, en vez de que se pierda. Mm, Sí. me encanta, me encanta, me encanta. Jorge, si tú tuvieras como, ¿cuál sería ese mensaje como más importante que quieres que la gente se quede hoy? El mensaje que más importante yo diría que es: reflexionen, cuestiónense en dónde están utilizando su energía, hacia dónde se está yendo. Y sobre eso vean de qué manera la pueden invertir mejor. Me Mm, conviene más esto, me conviene más el otro, pero de una manera que lo puedan eficientar más y no utilizando tanto su energía física, ujú, sino irse a las líneas laterales o extremas. ok, me encanta. Y la pregunta de cierre, Jorge, y debráyate. En un caso hipotético, y puedes utilizar metáforas, la energía de conciencia, ¿a dónde conecta y qué información trae? Wow, qué buena pregunta, muy profunda, una pregunta muy profunda. Pues mira, yo la contestaría partiendo del concepto de qué significa la palabra espíritu. Espíritu, que viene de la palabra espiral. Espiral es ascender. Ujú, Y al nosotros ir ascendiendo, es que nosotros mismos estamos encontrando nuestro camino en el universo
como humanidad, como especie, y todos encuentran su propio camino, no nada más nosotros como seres humanos, también los animales, también las plantas, todo va en un círculo ascendiente de mayor capacidad de conciencia. Las plantas tienen mayor conciencia que los animales, las plantas tienen mayor conciencia que los minerales, los animales tienen mayor conciencia que las plantas, los humanos, se dividen en varias jerarquías de Que conciencia, son los planos de conciencia, ¿no? los Que planos de plano uno es el conciencia, mundo vegetal, plano dos, ¿no? Los correcto, animales, etcétera. justo. Entonces, a medida que tú vas adquiriendo mayor conciencia, empiezas a ver el mundo como si estuvieras en una óptica mucho más alta, mucho más elevada, y empiezas a contemplar ciertos factores, ¿no? Yo creo que ahora sí que la última instancia es adquirir mayor conocimiento y saberlo utilizar, siendo mucho más conscientes de nuestro alrededor, para que como humanidad y como especie lleguemos a líneas de refinamiento energético, que es lo que la naturaleza busca en nosotros. Porque si te fijas, la energía que se utilizaba antes, no sé, por ejemplo, en la época de las... Y me gusta mucho explicar eso porque justo lo hablo en un capítulo del libro. eh, si tú te vas a la época de las cavernas, 10 personas tenían que matar a un mamut en un tiempo de 8 horas. Pero si tú te vas ya a la época de los romanos, ya no necesitaban matarlos, ya tenían a su propio ganado, entonces ya nada más necesitaban cuidarlo. Pero si tú te vas a la época industrial, ya había una fábrica que pudiera controlar cierto ganado y entonces suministrar a toda la ciudad y empezar a hacer el comercio, ¿no? Entonces, si te fijas, hay líneas de refinamiento energético que con menos energía utilizas mayor obtención energética, pero es a medida que vas agarrando más conciencia, hasta que finalmente pues llegas a planos que nosotros mismos como seres humanos podemos percibir, pero no podemos entender, pero vamos hacia allá como evolución. Lindísimo. Sí. Gracias, Jorge. Me encanta. Gracias por compartir tu sabiduría, tu experiencia, lo que has investigado, No, hombre, lo gracias que a has ti. escrito, etcétera. Gracias a ti, Marion, a ti y a toda tu audiencia. Espero que tengan la oportunidad de leer el libro, de investigarlo, de cuestionarse, cuestionen hasta el libro, reflexionenlo. Y muchas gracias por el espacio, Marion. Te agradezco bastante. Feliz, feliz. Nada más antes de cierre, tenemos 12 fire questions. Ok. Son preguntas que lo ideal es que respondas con una palabra o una respuesta corta, lo primero que te venga a la mente. Ok. ¿Va? ¿Qué te conecta con algo más grande que tú? La conciencia, ¿Qué le pides a Dios o al universo en este momento de tu vida? inspiración. ¿Algún día te has puesto de rodillas ante la vida y por qué? Sí, porque nunca dejaré de ser estudiante de ella. Cuando estás en el hoyo, ¿qué haces para sacarte de ahí? Ver el problema de raíz. ¿Qué experiencia cambió tu vida? La pandemia. ¿Cuál es uno de los mejores libros que has leído? Siguiendo al péndulo del loco de Isaac Bentov. ¿Qué verdad te cambió aunque no querías verla? Que no todas las personas van a estar de acuerdo con uno. ¿Qué estás haciendo hoy que alimenta tu alma y no tu ego? Saber que voy a dejar un legado de trascendencia. ¿Qué estamos normalizando? No, perdón. ¿Qué tenemos normalizado que nos está destruyendo? La distracción e inmediatez. ¿Cuál es la mayor mentira que nos estamos contando como humanidad? Que hay que ser felices todo el tiempo. Cuando creas, ¿de dónde nace tu impulso creativo? De mi subconsciente. ¿Y qué parte de ti se activa cuando estás creando? La motivación para crear más. Hermoso. Gracias, Jorge. ¿Dónde te pueden encontrar en redes sociales? Pues en Instagram, en Facebook, en X, estoy como Jorge Inda, la divisa energética, o la divisa energética principalmente, y en YouTube. Perfecto, buenísima. Pues muchas gracias. Gracias por compartirte y compartir Gracias toda a esta ti, Mario. sabiduría. Te agradece bastante. Muchas gracias a ti que estuviste escuchándonos el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas. Estamos en todos los canales, en todas las plataformas. Y te pido que cualquier duda, cualquier comentario que tengas, nos la compartas. Nos va a encantar leerte, tanto para Jorge como para mí.
Nos va a encantar verte y ahí seguir la conversación en los comentarios. Muchas gracias por estar aquí, por compartir y conectar con este espacio.